Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo la teoría cinético-molecular de los gases explica una de las leyes que cumplen los gases, una de las leyes experimentales, que es la ley de Charles. Para ello vamos a utilizar este laboratorio virtual. Este es un recipiente de volumen variable. Yo puedo modificar el volumen con este asa, aumentar el volumen disponible para el gas, disminuirlo. Puedo incluso abrir el recipiente. Con esto yo mido la temperatura en todo momento, que puede estar expresada en Kelvin o en grados centígrados. Este es un manómetro, es decir, un instrumento que mide la presión. Con este cacharrito yo puedo aumentar la temperatura a la que está sometido el gas, o sea, este recipiente, o disminuir la temperatura. Y con este cacharrito, esto es una bomba, podemos meter partículas de un tipo o de otro. Bien, vamos a meter algunas partículitas. Bueno, ya es suficiente. Para este volumen de recipiente y a esta temperatura, la presión que tiene el gas es esta, 34,1 atmósferas. La ley de Charles es una ley experimental que dice que si tenemos una masa fija de gas, no sé cuántos gramos, si obligamos a que la presión permanezca constante, al variar la temperatura varía el volumen y estas magnitudes son directamente proporcionales. Bien, pues para repetir su experiencia tenemos que seleccionar esta opción. Con esta la presión se mantiene constante y vamos a ver cómo cambia el volumen con la temperatura. Si nosotros, fijaos que inicialmente 300 Kelvin, que en grados centígrados serían 27. Recuerdo que hay que quitar 273. Vale. Bueno, si queréis lo dejamos en grados centígrados. Vale. Él lo que dijo fue que si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Pues vamos a aumentar el volumen. Fijaos, ha pasado de 27 a 107, manteniéndose la presión constante. Si aumento un poquitito más el volumen, sigue aumentando la temperatura. Si lo aumento un poquitito más, aumenta más la temperatura, 266. No sé si se puede aumentar más. Vamos ya. Uy, eso es mucho. Aumento así, aún más. Aún más. Bien, eso fue lo que comprobó experimentalmente Charles. Pero, ¿cómo se entiende esto? Si nosotros vamos a volver a la situación inicial, era esta. Vale. En estas condiciones, según la teoría cinético-molecular de los gases, la temperatura de un gas es una medida del grado de agitación. Es decir, a 27 grados centígrados se mueven un poquitito las moléculas, si aumenta la temperatura se mueven un poquito más rápido, si aumenta más rápido, etc. Y la presión la entiende como el resultado de las colisiones que ejercen. ¿Veis que chocan contra las paredes? Y están ejerciendo una fuerza. Cuando ejercen estas partículas fuerza sobre esta superficie, se dice que esta superficie está sometida a cierta presión. Y esa presión es la que mide el manómetro. ¿Por qué al aumentar el volumen, manteniéndose constante la presión, aumenta la temperatura? Vamos a pensar un poquito. Al aumentar el volumen, estas partículas, que siguen siendo las mismas de antes, hay la misma cantidad de partículas, no me voy a entretener en contarla, al aumentar el volumen, aumenta el espacio en el que se pueden mover estas partículas. Si la presión se mantiene constante, quiere decir que aunque tengan más espacio para moverse, el número de choques, que es lo que representa la presión, que se producen contra las paredes es el mismo. Pero fijaos que cuanto mayor es el volumen, más espacio tienen para moverse. Digamos que tienen que hacer un recorrido más grande para llegar a cada una de las paredes y chocar, ejercer fuerza partido por superficie, presión. Es decir, si al aumentar el volumen aumenta el recorrido que tienen que hacer para dar lugar a una colisión, la única manera de que el número de colisiones siga siendo el mismo de antes, en vez de reducirse, es que ahora se muevan más rápido. Si tienen más espacio para moverse, tendrán que moverse más rápido para llegar a chocar contra las paredes tantas veces como lo hacían
cuando tenían menos menos recorrido que hacer. ¿Vale? Aquí les cuesta muy poquito trabajo, en este volumen tan chiquitito, les cuesta muy poquito trabajo llegar a chocar. Si el recipiente es más grande, tienen que hacer un recorrido mayor, pues veis, se tienen que mover más rápido, porque si no, tardarían más en llegar aquí, se producirían menos choques, habría entonces menos fuerza actuando sobre las paredes y la presión sería menor.